decir, para empezar, que la educabilidad parte de lo que es la educación, y esta educación debe ser entendida desde el planteamiento de Durkheim, donde reconoce que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están todavía maduras para la vida social. Así, entendemos que la educación como acción tiene un objeto social y es preparar nuevas generaciones. Entonces, citando a Herbart, el concepto fundamental de pedagogía está entendido desde la educabilidad como ductilidad o plasticidad. Es decir, cuando entendemos que las personas y los individuos tienen una voluntad para el aprendizaje, lo que le permite reconocerse como hombre. Solo en él está esa posibilidad. Entonces, a partir de ahí podemos comprender y podemos entender que la educabilidad es la capacidad de influir, pero también de ser influenciado en la relación docente-estudiante, estudiante-sociedad, sociedad-docente, docente-estudiante. Hay una circularidad que permite que el individuo desarrolle una capacidad para ser determinado por los elementos fundamentales de esa sociedad. No es lo mismo educar para la industria que educar para el agro. No es lo mismo educar para la religión que educar para la construcción urbana. Por lo tanto, esa educabilidad está transversalizada por el elemento herencial y ambiental. En la herencia somos influidos. En el ambiente desarrollamos unas potencialidades que tienen que ver con nuestra capacidad para una acción o para otra. Nuestras capacidades físicas e intelectivas van a permitir que se desarrollen unas habilidades para un constructo social específico. Un elemento que posibilita la libertad para desarrollarse como sujeto autónomo dentro de una sociedad cambiante, pero también para asumir esos cambios de la sociedad, porque es susceptible de transformación dentro de ese proceso de aprendizaje constante. Y se cierra nuevamente el círculo con la capacidad de influir. Y aquí debemos retomar la educación como acción ejercida por las generaciones adultas sobre la sociedad construida, sobre aquellas que aún no están maduras para la vida social. Nuevamente citamos a Durkheim. Dentro de ese contexto, entonces, entendemos que la educabilidad es una categoría humana, entendida esta como plasticidad, permitiendo que haya una capacidad de respuesta a situaciones cambiantes en el entorno. De esta manera, en tiempos de crisis hay una reinvención, es decir, hay una capacidad desde el elemento neuronal hacia el elemento biológico y social que permite que el individuo vaya asumiendo unos cambios posibles, unos aprendizajes para poder interactuar con la sociedad, pero también poder transformar su realidad. Lo dice claramente Capitán Díaz y Castillejo, que nace de la peculiar forma de ser del hombre, donde se desenvuelve en su apertura, en su equilibrio, donde hay una orientación hacia la actualización, donde busca su realización personal y le convierte en autor, potenciador de su propia existencia. Así pues, esta misma educabilidad tiene unos límites, que va a estar caracterizada por elementos biopsíquicos, es decir, cómo en la reflexión interna de la comprensión de sí mismo y de su potencialidad se relaciona en un contexto determinado. Cómo dentro de ese contexto determinado aparece el aparato social, donde construye, deconstruye, transforma y se construye en la interacción con los otros, muy relacionado con el socioconstructivismo de corte vygotsiano, donde el hombre aprende en el contacto con el otro, pero también el desarrollo del aparato espiritual que le permite reconocerse a sí mismo como un hombre que se desarrolla dentro de un contexto específico. Asimismo, podemos identificar tres elementos como limitantes de la educabilidad, que van a ser la herencia, desde el pesimismo pedagógico, el ambiente, desde el optimismo pedagógico
y la herencia del ambiente como conjunción dentro de este optimismo moderado. Dicho ello, podemos entonces comprender que el pesimismo pedagógico entiende que el hombre está determinado por su herencia genética para hacer algo específico y que no puede ser cambiado ni transformado por la sociedad. Si bien es cierto, el texto no lo cita, va muy de la mano con el elemento religioso que determina en el individuo un pecado original que le limita para hacer el bien si no hay un encuentro con una deidad que transforme su vida. Es decir, el hombre en su realidad está determinado. Hay una herencia biológica que le condena en lo social. Contrario a ello, encontramos el optimismo pedagógico, donde a través de la perspectiva sociológica y desde el socialismo, el hombre se construye dentro de un aparato social. Pero desde lo psicológico, y citamos literalmente a Watson, desde ese condicionamiento, dice, dadme una docena de niños sanos y bien formados y mediante el condicionamiento haré de ellos médicos, artistas, ladrones, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, habilidades y a pesar de la raza de sus ancestros. Por lo tanto, tendremos que decir y reconocer en este contexto particular que en el optimismo pedagógico se construye al ser y en esa construcción del ser también se construye a la sociedad. Finalmente encontramos el optimismo moderado que puede involucrar los genes y el ambiente, las capacidades biofísicas del individuo, el ambiente en el que se desarrolla y cómo la interacción de ellos influye en su comportamiento para poderse construir. No se desliga un elemento del otro, sino que es una unidad intrínseca que permite el relacionamiento y con el relacionamiento la construcción y con la construcción el avance. Dentro de ese avance encontramos que la educabilidad como tal tiene unas limitaciones generales que tienen que ver con la misma naturaleza del hombre, pero también con la intervención educativa. Desde la naturaleza del hombre, sus deseos, sus intenciones, sus aspiraciones, pero también el contexto que le permite realizarse libremente. Y desde la naturaleza de la intervención educativa, fundamentalmente se apunta a aquello que tiene que ver con las demandas de la sociedad en la formación de nuevos individuos para el avance de la construcción social. Así, encontramos unas características bien definidas de la educabilidad en los individuos de lo personal, lo intencional, los cambios en lo dinámico y la necesidad para poderse construir como ser autónomo y social. Finalmente, entendemos la espiritualidad del ser humano dentro del término de educabilidad como aquel elemento que le permite sentirse pleno y desarrollado desde su interior, desde su psiquis, apuntando esto a unos elementos bien determinados en la filosofía kantiana, donde el individuo le apunta a una ley moral del ser por el deber ser, donde el hombre no es un medio, sino que es un fin en sí mismo, donde está el elemento trascendental, la trascendencia, la realización del individuo. Citando a Formoso, dice, la única parcela del ser humano que admite perfectividad es aquella que por su misma esencia es flexible y dúctil. Dicho ello, podemos entender entonces, desde esta perspectiva, que el ser humano encuentra una integralidad en la sociedad, en su desarrollo físico, en la construcción de su proyecto, pero también en la realización de la interiorización del alcance de su objetivo. A modo de conclusión, es importante entonces resaltar que se educa para el cambio social, para la construcción de una sociedad cambiante que se renueva y que se actualiza muy de la mano con los postulados del siglo XVI, del racionalismo del siglo XVI, apuntando a ello a que el hombre está determinado por su razón a la construcción y al desarrollo lineal ascendente hacia el progreso, apuntando a estos ideales de la ilustración. Se educa para el cambio social, se educa para la realización humana, se educa para la construcción.